Muy buenas, ¿qué tal estáis? A raíz del último vídeo en el que os hablábamos sobre esponjas invasoras y que nos planteábamos introducir algún pez que las comiera para poder librarnos de ellas, surgieron muchas dudas en cuanto a qué pez obtener y cuáles eran los riesgos, los beneficios de este tipo de peces. ¿Qué sucede? Que cuando queremos algún pez para el control biológico de algunas especies, como pueden ser las esponjas, o algún otro tipo de animales como pueden ser discosomas, aiptasias, este tipo de animalitos que surgen en nuestros acuarios, también el pez puede darle por comer otros animalitos que queremos tener en los acuarios, principalmente corales, ya sea blandos, ya sea LPS o ya sea SPS. Por eso hay que particularizar mucho en cada acuario cuál es la predominancia de corales que tenemos, qué importancia le damos a esos corales y qué importancia le damos a la plaga de la que nos queremos librar. En nuestro caso particular, sobre la mesa poníamos tres especies: Pomacanthus imperator o algún otro Pomacanthus del mismo género que suelen tener características similares, el Zanclus cornutus, que es un pez espectacular y precioso, o el Pygoplites diacanthus, que también es un pez muy bonito, aunque a priori era el que menos nos gustaba de los tres. Como no lo teníamos claro, y haciendo buen uso de este tipo de investigaciones que hablamos y que recomendamos siempre antes de introducir un pez, pues valorar todas las características del pez a nivel alimentación, a nivel comportamiento, cómo se puede llevar con otros habitantes del acuario, si es adecuado o no para los litros que tenemos de acuario, las dimensiones, decidimos hacer una publicación en Instagram, porque al final es una red social que nos ayuda mucho porque nos tiene en contacto directo con todos vosotros y de una forma muy rápida. Y con esta publicación que hicimos os preguntamos a vosotros si habíais tenido este pez y cuáles eran vuestras experiencias. Antes de nada, agradeceros a todos aquellos que nos habéis enviado mensajes. Creemos, haciendo un sondeo, que habrá unas 40 o 50 respuestas, lo cual es de muchísima ayuda, y hemos decidido compartir, también por sugerencia de un compañero, por Fran, que nos dijo: oye, ¿por qué no compartís la recopilación de estas respuestas, que a todos nos va a venir bien? Y nos pareció una idea fantástica para un vídeo, y en este vídeo vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles son los pareceres, las opiniones de acuaristas que han tenido principalmente el Imperator, pero también algún otro tipo de pez como el que hablábamos antes. Siempre que hablamos de peces, de especies, nos fijamos mucho en las fichas y vemos, pues, lo que hablábamos antes, las características, las prioridades en alimentación, pero muchas veces hemos dicho ya que cada pez es un mundo, que cada pez tiene su propia personalidad o su propia pezonalidad, ¿no? Y es por eso que el mismo pez en diferentes acuarios, o la misma especie, mejor dicho, en diferentes individuos, puede tener algunas particularidades, y esto es lo que hemos visto, que cuando nos han contestado todos nuestros compañeros sobre sus experiencias con, por ejemplo, el Imperator, podríamos decir que hay un 50% de personas que dicen: es un pez precioso, no te va a defraudar, cuando tengas este pez no vas a querer otro, no te preocupes por los corales que tienes tú, que principalmente son acróporas y algún LPS, que no le va a dar por ello. Y por el otro lado tenemos el otro 50% que dice: no lo metas ni loco, yo he tenido este pez y arrasó con todo. Por eso decimos que hay que muchas veces arriesgarse o tomar una decisión haciendo este riesgo, este balance, riesgo-beneficio. Nosotros a día de hoy estamos más cerca de no introducirlo que de introducirlo. Aun sabiendo que puede salir la cosa bien, creo que el riesgo es demasiado, porque si un pez le da por picar alguna acrópora, como las acróporas son como pólipos muy individuales, y si el pez, imaginemos que pica la acrópora verdecita con la punta rosa que tenemos ahí, y rompe un pólipo, pero el resto de la colonia no se va a enterar, y luego se va a otra acrópora y rompe ese pólipo, y mientras tanto al pólipo anterior le ha dado tiempo a ir generándose y por lo tanto no morirse la pieza completa. Sin embargo, este tipo de peces hay mucho riesgo de que les dé por los corales LPS. Corales blandos no tenemos, solo tenemos una plaga de discosomas que no queremos y ojalá algún pez se la comiera, sin poner en riesgo otros corales, porque algún pez que come discosomas sí que hay, pero el riesgo con otros corales que le tenemos mucha estima es muy alto. Pero como decíamos antes, ¿qué pasa con los LPS? Pues que si un pez le da por ejemplo, la catalafilia que hemos situado aquí delante del todo, lo que va a hacer es estresarla hasta matarla, y eso es lo que no nos podemos arriesgar. El tipo de corales LPS que tenemos, sin ser en número muy grande, sí que consideramos que son bastante especiales y no nos gustaría hacernos de ello, principalmente catalafilias, estagoniopora, trachifilias y lobofilias, con lo cual hemos decidido de momento no introducir el Imperator y creo, nunca se puede decir nunca, pero creo que lo vamos a descartar para nuestro acuario.
Además, un punto extra que nos ha hecho también tomar esta decisión es que, aunque es un pez espectacular, es majestuoso y es precioso, la librea que tiene de juvenil nos gusta mucho porque es azul, blanca y negra. Sin embargo, luego cuando crece es muy multicolor, de colores muy llamativos, y aunque eso en los acuarios de arrecife siempre es bonito, si os dais cuenta estamos eligiendo peces grandotes que tengan colores más como el naso y como el Pyrophorus, es decir, colores tierra con algún toque amarillo, con algún toque azul, pero principalmente grisáceos o amarronados. Y es aquí donde entra en juego la siguiente especie, que es la del Zanclus. El Zanclus es un pez que tiene muchísimas probabilidades de picar acrópora, pero como decíamos antes, quizás esto no sea un problema muy grande. Cuando las colonias ya son grandes y el acuario está bastante acroporizado, no importa tanto que pique de vez en cuando algo. Aún así, hay Zanclus de algunos amigos que ni siquiera les pican acróporas, con lo cual podríamos tener incluso esa suerte. En cuanto a corales LPS, no suele ser su predilección. Sí que tenemos cierto miedo por las tridacnas, porque a lo mejor no deja de ser una almeja grande, pero es una almeja, y a lo mejor le da por ahí. Algo que nos echa para atrás del Zanclus es su delicadeza a la hora de entrar al alimento y por lo tanto su supervivencia en el acuario. Pocos son los compañeros que conocemos que hayan tenido un Zanclus durante mucho tiempo y eso es algo que nos apena, con lo cual estamos poniendo en la balanza todavía estas cosas para decidir si sí o si no. Ahora, en cuanto a la cromática de Zanclus, casa perfectamente con lo que decíamos antes, porque es un pez a rayas oscuras y claras, con un estandarte precioso y una morfología sin igual. Así que, a modo de resumen, siempre que introduzcáis un pez, leeros muy bien las fichas, preguntad a compañeros, aún así no os toméis todo al pie de la letra porque cada individuo, como decíamos antes, tiene sus propias características, aunque normalmente atienden a las características de la especie, y sobre todo, acuarista, balance riesgo-beneficio. ¿Qué corales tengo? ¿Qué corales quiero mantener? ¿Y qué importancia tiene el pez sobre este tipo de corales por si le diera por meterse contra ellos? Os mandamos un abrazo muy fuerte, suscribíos como regalo de Navidad. Está terminando el año, pues si os suscribís es como si nos diéramos por premiados a nivel Papá Noel o Reyes Magos. Esperamos veros en próximos vídeos, que además tenemos muchas novedades.